Buenos días. Represento al grupo 3 conformado por Freddy López, Cristian Saldarriaga y quien les habla Jason Roballo. Vamos a trabajar la estructura conceptual del volumen de prismas. El contenido lo distribuimos de la siguiente forma. Primero, estructura matemática del volumen de prisma, estructura conceptual, volumen de prismas triangulares, que es nuestro tema, conceptos y procedimientos asociados al tema que vamos a trabajar y las referencias. Entonces, para organizar esta información y exponerla, la distribuimos en tres criterios diferentes. Entonces, como el tema de nosotros es prismas, entonces lo organizamos con los siguientes criterios: elementos, propiedades y clasificación. Dentro de los elementos encontramos los objetos que hacen parte de la forma de los prismas, como lo son las diagonales, las alturas, los vértices, aristas y caras. Dentro de las caras encontramos que algunas se les hace llamar bases y que a estas caras y bases les podemos calcular el perímetro. Esta línea que está punteada aquí, que va hacia abajo, hace referencia a unidades de longitud que lo pusimos más abajo, pero pues igual tenemos que conectarlo a esta cuestión porque es una magnitud unidimensional y tenemos que tener en cuenta eso. Por otra parte, en la clasificación encontramos que los prismas se pueden clasificar según la inclinación, la regularidad y según la cantidad de lados de las bases. Según la inclinación, se pueden representar como rectos y oblicuos, según la regularidad como regulares y irregulares, según la cantidad de lados de las bases como triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales. Hay más, pero solo quisimos poner esos que están ahí. Dentro de los cuadrangulares están los paralelepípedos, los cuales se dividen en romboedro, cubo y ortoedro. Pusimos estas líneas acá porque esta clasificación es disyunta, o sea, podemos encontrar un prisma hexagonal regular recto. Entonces por eso pusimos estas líneas aquí porque se relacionan directamente. Y el otro criterio que tuvimos en cuenta son las propiedades, las cuales encontramos dos: el área y el volumen. Dentro del área, pues lo relacionamos con el concepto de unidades de área y con la conversión entre unidades de área. Para calcular el área de las bases o el área de las caras, tenemos que tener en cuenta las dimensiones en las que se encuentra el largo y el ancho, y estas dos se relacionan con el concepto de unidades de longitud, debido a que es una magnitud unidimensional. También tuvimos en cuenta el apotema cuando necesitamos calcular el área de un polígono regular. Dentro del volumen, lo clasificamos como en métodos de solución para encontrar el volumen de un prisma, como práctico, algebraico y axiomas y teoremas. Dentro del práctico encontramos el principio de Arquímedes. Dentro del algebraico, pues el uso de las fórmulas, en donde debemos tener en cuenta pues la altura del prisma y el área de la base. Esta altura del prisma está relacionada también con unidades de longitud y el área de la base está relacionada también con las unidades de área y la conversión entre unidades de área. Estos tres métodos de solución deben tener en cuenta las unidades de volumen para pues poder solucionarlo adecuadamente. El cuadro que ven ahora es la estructura conceptual del volumen de prismas triangulares, que es el tema específico de nuestra unidad didáctica. Lo dividimos también en cuatro partes. Entonces, a partir del volumen triangular, uno puede establecer la altura dependiendo si el prisma es recto u oblicuo. Si el prisma es recto, entonces la altura va a ser una arista del prisma. Y lo relacionamos con la longitud, pues por lo mismo, porque es una magnitud unidimensional y hay que calcular su medida para calcular el volumen. Cuando la altura, cuando el prisma es oblicuo, entonces está relacionado con el teorema de Pitágoras, debido a que, pues, si vamos a calcular la altura del prisma oblicuo, es necesario en algunas ocasiones utilizar el teorema de Pitágoras. Por otra parte, enunciamos los axiomas,
que están relacionados con el volumen de prismas, como son el principio de Arquímedes y el principio de Cavalieri. Este último hace relación o se relaciona con la sección transversal, con el concepto de sección transversal. Por otro lado, se relaciona con la base del prisma y este concepto está relacionado con la sección transversal también. Cuando vamos a calcular el área de la base del prisma, debemos tener en cuenta pues, el tipo de triángulo que tiene el prisma. Para eso pues toca clasificarnos como según el número de lados en isósceles, escaleno y equilátero, y según los ángulos, equiángulo, obtusángulo, acutángulo y rectángulo. El equiángulo está relacionado con el equilátero porque uno implica al otro. Cuando vamos a calcular pues el área del triángulo, está relacionado con la base y con el semiperímetro, debido a que podemos calcular el área de un triángulo utilizando la fórmula de Herón o el semiperímetro. Y también está relacionado con la altura, porque pues para calcular el área de un triángulo debemos saber la altura. Esta altura también se puede encontrar con el teorema de Pitágoras. Los conceptos y procedimientos asociados al tema son: en volumen de prismas, el concepto, los procedimientos que se pueden abordar son la utilización de teorema sobre volumen, el principio de Cavalieri y el principio de Arquímedes. Cuando se deba calcular la altura del prisma, así sea recto u oblicuo, podemos utilizar el procedimiento de teorema Pitágoras. Cuando vayamos a calcular la base del prisma, que es triangular, pues podemos también hallar la altura con el teorema de Pitágoras. Igualmente, cuando vayamos a hallar el área de los triángulos, podemos hacerlo con el teorema de Pitágoras, como dije anteriormente, utilizando la fórmula de Herón. Y el procedimiento pues, que está asociado al cálculo del área de la base, pues lo pusimos acá. ¿Listo? Nosotros investigamos sobre la historia, encontramos en muchas partes que los prismas triangulares están nombrados. Por ejemplo, en los elementos de Euclides, en el libro 6 y en el libro 12, indican que el principio de Cavalieri fue razón para que salieran resultados con prismas triangulares. No encontramos una fecha exacta donde está trabajando o donde digan que empezaron a trabajar los prismas triangulares, pero sí en todos los libros que están en las referencias encontramos que los prismas triangulares están enunciados o descritos en algunos colorarios o teoremas de los elementos. Además, Isaac Newton en 1666 pues, utilizó un prisma triangular para refractar la luz y descomponerla en seis colores.